Hola, ¿qué tal? Voy a resolver el siguiente ejercicio. Se nos pide encontrar el valor de la resistencia R1, el valor de la corriente I2 y el valor de la corriente I3. Aquí vamos a analizar lo siguiente. Entra inicialmente por el nodo A una corriente de 27 miliamperios. Esa corriente de 27 miliamperios, esto es ley de corrientes de Kirchhoff, la cual nos dice que la suma de las corrientes que entran en un nodo va a ser la suma de las corrientes que van a salir. Por lo cual, aquí entran 27 miliamperios por aquí. Esos 27 miliamperios se van a repartir en dos caminos, en una corriente I1, que es la corriente para acá, que va a pasar por R1, y en una corriente I2, que es la corriente que va a pasar por R2. Luego esas dos corrientes van a estar avanzando y en este nodo B se van a encontrar, por lo cual podemos deducir que la corriente I3 va a ser la suma de I1 más I2, pero aún no podemos saber cuál es la corriente I3 si no conocemos el valor de esta corriente desconocida. Pero sí podríamos deducir que si por aquí entran 27 miliamperios, lógicamente por aquí saldrían los mismos 27 miliamperios. Bueno, eso lo vemos en un momento. Bueno, vimos, la corriente total es igual a la suma de I1 más I2. ¿Por qué? Porque aquí se divide esa corriente en dos caminos. Pero de esas dos corrientes solamente conocemos a I1. Conocemos a I1, que es 21 miliamperios, y conocemos la corriente total. Podemos hacer un despeje para poder encontrar este valor. Es decir, este 21 miliamperios que está sumando con la corriente I2 lo pasamos al otro lado de la igualdad con el signo contrario. Entonces ya conocemos el valor de la corriente I2. El valor de la corriente I2 es igual a 6 miliamperios. Entonces, ya que conocemos el valor de la corriente I2, podríamos nosotros encontrar el valor del voltaje en esta resistencia R2. Pero quizá te preguntas, oye, ¿pero para qué queremos encontrar el valor del voltaje en esa resistencia? Pues está fácil. Si nosotros conocemos el valor de voltaje en esta resistencia, vamos a poder conocer el valor de voltaje en esta otra resistencia, ya que están en paralelo. Y el voltaje en los elementos en paralelo es el mismo. Es decir, que si aquí hay un voltaje determinado, el mismo voltaje va a estar en esta otra resistencia. Por lo cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encontrar el valor de voltaje en esta resistencia R2. Para encontrar el valor de voltaje basta con multiplicar corriente por resistencia y eso nos da igual a 42 milivoltios. Entonces conocemos que el valor del voltaje V2, es decir, el valor de voltaje en esta resistencia es igual a 42 milivoltios. ¿Y para qué nos sirve esto? Podemos deducir que si aquí hay 42 milivoltios, aquí caen 42 milivoltios, quiere decir que aquí también en esta resistencia hay 42 milivoltios. Entonces, el valor de voltaje en la resistencia 1, a ese voltaje lo vamos a conocer como V1, es igual a 42 milivoltios. Ahora, ¿para qué nos sirve conocer el valor de voltaje en esta resistencia? Fácil. Como ya conocemos el valor de corriente que pasa por aquí y conocemos el voltaje, es decir, aquí hay 42 milivoltios. Podemos aplicar la ley de Ohm para poder saber cuál es el valor de la resistencia. Es decir, si queremos encontrar el valor de la resistencia R1, tenemos que dividir el voltaje que hay en esa resistencia entre la corriente que pasa por esa resistencia. Es decir, dividir los 42 milivoltios entre los 21 miliamperios. Y eso es igual a 2 ohms. Ambos están en mili. Por lo cual, como ambos están en mili, pues tachamos esto. Queda voltio entre amperios es igual a 2 ohms. Quiere decir que el valor de la resistencia R1 es igual a 2 ohms. Ahora, el valor de la corriente I3 es igual a la suma de I1 más I2. Es decir, la corriente I1, que es 21 miliamperios, más la corriente I2, que son 6 miliamperios. Por lo cual, la corriente I3 es igual a 27 miliamperios, que es el mismo valor de la corriente que entró en el circuito.